Es maravilloso estar acá. Si usted me perdonan que hable en inglés, mi español no es muy bueno. Esto es maravilloso poder pasar tiempo acá en Chile. Mi esposa y yo hemos estado acá antes, hemos tenido dos fantásticos anfitriones que nos han dado algunos paseos por la ciudad. Permítame comenzar con lo que pienso que es una declaración del Papa Francisco, que resumen, y esto es que resume yo creo que uno de los principales problemas, el principal problema de este tiempo. El Papa Francisco dice: ¿qué tipo de mundo queremos dejarle a aquellos que vienen después de nosotros? A los niños que ahora están creciendo, y esto incluye a nuestros estudiantes. Esta pregunta no solo tiene que ver con el ambiente y la aislación. Usted no puede enfocarse en la paz. En otras palabras, tenemos que aprender las cosas en sistemas. La palabra integral aparece en este documento por lo menos 27 veces. Las predicciones del fin del mundo no se pueden sostener. Nosotros no podemos dejarle a las generaciones futuras la desolación y un vacío. Este es el comienzo de mi charla. Las preguntas que le han dado vueltas y van en una dirección muy distinta. Permítanme comenzar con esto. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en un planeta muy pequeño, la tercera roca más alejada del Sol, como se dice comúnmente. La vida en este planeta, como todos ustedes saben, es una película muy delgada. Es un trozo de hilo alrededor de una pelota de fútbol. Eso es el tamaño de la vida. No se extiende muy profundo en el océano y tampoco se extiende muy lejos hacia el espacio, pero es todo lo que tenemos. La población en el planeta en el año 1800, hace 300 años, era 1.000 millones de personas. Ahora somos cerca de 7.400 millones de personas y estamos creciendo de manera muy rápida. Hacia el final de este siglo, y algunos de ustedes van a estar vivos aún, a lo mejor para el principio para finales del siglo XXI, a lo mejor va a haber 10 u 11 mil millones, todos los chilenos, americanos, europeos, pero va a haber 1.500 millones de personas que van a vivir muy bien en el planeta. El resto van a ser pobres y su condición necesariamente no va a mejorar de una forma que nosotros consideremos importante. Esa es nuestra condición. Nosotros estamos en un mundo, y las cosas que aparecen acá en la pantalla, en la parte superior, las cosas que ya denominamos variables rápidas, las cosas que podemos ver en las noticias y en los diarios, cosas que capturan nuestra atención, que son como las caídas de la bolsa, la violencia, la guerra, las celebridades en este minuto. Y a lo mejor algunos de ustedes, algunas veces es un poco embarazoso representar a Estados Unidos de América. Y nosotros estamos planificando mudarnos a Chile. De cualquier forma, estas son las cosas que están dominando la atención, pero las cosas que realmente parecen importar son las variables que se mueven más lentamente. Es el color del agua que va hacia los océanos, es las tasas de alfabetización, las tasas de pobreza, el dióxido de carbono que va a la atmósfera, y son cosas que no aparecen en los titulares. Se transforman en las cosas que mueven las noticias y han sido por mucho tiempo. Para poder ver, se está cambiando o creando un cambio climático por décadas, y sabemos que si nosotros quemamos combustibles fósiles vamos a provocar un cambio. Comenzó en 1833 y a lo mejor en 1898 un científico sueco hizo algunos cálculos, pero esto es una variable lenta, y al final del siglo XX y al principio del siglo XXI ahora hay una crisis global que es bastante grande. También hemos tenido advertencias. Esta la hizo un Nobel Laureate,
112 premios Nobel en 1992 y dijeron que si continuamos en el camino actual de la forma en que el Papa Francisco lo describe, este fin del mundo se transformará en una realidad. Y esto fue solo una exclamación de esa mañana. Si es que no, y al parecer no estamos prestando atención a ello. Y estos son los datos donde podemos ver en esta curva. Parte de la dificultad con esta curva es que vemos esto como animales que evolucionan a lo largo de miles de años. Y esto va a provocar a todos problemas de ataques al corazón, palmas que sudan. Nosotros somos muy buenos con los enemigos, dependemos y somos enemigos muy despreciables, somos muy buenos, ya sea Hitler o como esas personas somos muy buenos en esa forma, pero aquí hay un problema que nosotros provocamos y esto es simplemente que la ciencia está informando de esto. Si ustedes ven la temperatura del planeta, que ahora hemos tenido grandes logros científicos en el camino a lo largo de 20 años, ahora podemos tomar una lectura muy precisa de la temperatura del planeta Tierra. Y está bajando o aumentando su precisión hasta el punto decimal. Ahora podemos medir el dióxido de carbono a la atmósfera, que si podemos volver varios millones de años y podemos medir en este minuto el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, tales como el metano. Aquí es donde nosotros estamos. Y estas son las dos grandes variables, la temperatura y el carbono. Aquí es donde estamos ahora, hacia qué apuntamos. Hemos estado calentando el planeta y ha aumentado la temperatura en 1,1 grados más o menos. El consenso es que necesitamos detener el calentamiento en algún punto en 0,5 grados centígrados. Esto es un problema y el problema es que el momentum inicial de los gases de efecto invernadero que ahora estamos liberando, y en mi país nuevamente, está dentro de las corporaciones, pero el momentum es tan rápido que probablemente si es que pasamos 1,5 grados centígrados. Y alguien pensó que 2 grados va a ser más o menos va a ser el límite entre nosotros en el planeta y un desastre. Vamos a ser suertudos si es que nos detenemos antes de los 2 grados, pero tenemos que hacer algo, no simplemente tenemos que mantenernos ahí. 4 grados centígrados sería el fin de todo. En ese punto cualquier cosa puede pasar. La teoría que en este minuto tenemos es que podemos aumentar la temperatura del planeta. Esto es si esto fuera un edificio, podemos aumentar la temperatura del termostato y nadie cambia desde acá, pero en la Tierra todo cambia. Hace 2 años que cambia todo, es una declaración precisa. Todo en el mundo cambia, la política, la economía, las lluvias, todo en Chile, en Estados Unidos y alrededor del mundo ha cambiado de manera dramática y ha aumentado el calentamiento. Y se estamos calentando muy rápidamente. Este es el calentamiento global más rápido del cual conocemos. Esto es más evidencia, los datos son muy claros. Esto viene de la NASA en Estados Unidos y desde la Administración Nacional Oceánica y de la Atmósfera. Esto es un gráfico que saqué de internet esta mañana. Estos puntos representan lecturas de dióxido de carbono tomados durante los últimos 10 días, y algunas de las lecturas no pasaban más de 400 partes por millón y ahora están pasando las 410, 420 partes por millón, es muy rápido. El año 2014 fue el año más caliente en los registros. 2016, este año está en una tendencia que va a tener el mismo registro del 2015 a un margen muy grande. El calentamiento está aumentando de manera muy rápida.
Esto nuevamente lo saqué de internet esta mañana. Esto es donde nosotros estamos apuntando. Esto es calentamiento de 2 grados, este de 3 grados. Estas son las temperaturas, estas son las lluvias. Pero veamos dónde están ustedes aquí, aquí y aquí. Nadie no se va a ver impactado por esto. Esta es la crisis de nuestro tiempo, pero no está aislada. Está conectada con la guerra nuclear, con la pobreza, se conecta con todos los otros problemas, todos sobre la Tierra. Todos los otros problemas que tenemos hacen que el calentamiento global sea peor. Cualquiera sea la causa, es una causa perdida en un planeta que está atacado. Estos son registros de temperatura, pueden escarbar más información, esto pueden encontrarlo de manera muy regular en Internet. Esto es uno de los problemas. Espero que esto se pueda traducir de manera efectiva para ustedes. Una vez que el carbono está en la atmósfera, se mantiene por ahí por mucho tiempo. Entonces, en Estados Unidos, nosotros nos gusta pensar como que nosotros somos los solucionadores de problemas. Somos muy buenos resolviendo problemas mecánicos. Si una máquina se echa a perder, somos muy buenos en arreglarla. Pero no en este problema, porque una vez que el carbono está en la atmósfera, se mantiene en la atmósfera por más o menos cientos o miles de años. La mitad de la vida del dióxido de carbono en la atmósfera y otros rápidos tiende a ser muy larga. Pasa mucho tiempo, el tiempo de residencia de otros gases es corta, pero el dióxido de carbono permanece por mucho tiempo. Este problema va a estar ahí para ustedes toda su vida y se va a empeorar a lo largo de la mayor parte de sus vidas, pero incluso sus hijos y sus nietos, y va a estar ahí para las generaciones que vengan. Tenemos que nosotros movernos. Nuestra generación, su generación, tiene que moverse por una ruta muy distinta. Tenemos que eliminar de manera efectiva el dióxido de carbono y los combustibles fósiles. Sí, nosotros podemos, descubrimos el juego para vivir de manera sustentable en esta tierra. Pero ahora estamos provocando esto, grandes tormentas, vegetación que se muere. Esta es la región de las montañas rocallosas en Canadá, en el límite entre Canadá y Estados Unidos, donde solo algunas especies han sobrevivido a este clima. Esto es Dubái. Esto es un artículo en una revista de naturaleza y cambio climático, 4 años. Esta parte del mundo, la parte del Golfo Pérsico y los Emiratos Árabes, pero al medio del siglo tuvieron tendencias de calentamiento muy grandes. Las temperaturas estaban en grandes términos de 120, 140 grados Fahrenheit. Actualmente está pasando en India, donde las temperaturas eran 119 grados Fahrenheit hace un par de días. Estas son las características de la región. Esto es como va a ser, este es el comienzo. Y luego vemos esto. Va a haber cambios masivos de población en la medida que las personas salgan de áreas donde no pueden vivir, no pueden vivir, no pueden cultivar, las economías colapsan. Esto es parte de la migración en masa en Europa. Van a haber más de este tipo de cosas, y aquí es donde el Papa Francisco está intentando describir la parte horrible de este cambio. Suficiente con las malas noticias. Esto es uno de mis historietas favoritas. Y para los que están atrás y no pueden ver esto, esta es una ecuación que tenemos esta parte, esta otra parte, y después ocurre un milagro y ocurre el cambio. Entonces, ¿cómo se ve este milagro? ¿Cómo damos vuelta a esto y podemos dar esto vuelta? Es demasiado tarde, el tiempo es tarde, pero no es demasiado tarde. Necesitamos todos ustedes comprometidos en este cambio. Entonces, el primer cambio, hablemos acerca de dónde están en este momento. La palabra educación significa educar, avanzar, llevar hacia adelante. Esto tiene que ver con la gran educación. Se describen 2 métodos de educación. Uno es el modelo bancario, donde ustedes, los estudiantes, todos ustedes son ignorantes, llegan y nosotros les entregamos conocimiento. Es como una máquina dispensadora, ustedes ponen dinero y ustedes se llevan una Coca-Cola o algo diferente, y nosotros ponemos el conocimiento en ustedes. Ustedes tienen la Coca-Cola si es que tienen cierta cantidad de horas o como ustedes lo midan. Pero hay otro modelo.
Y el modelo fue inducir, llevar hacia adelante cuáles son sus ideas, cómo se sienten ustedes, cómo es la innovación, cómo quieren innovar ustedes y cuál es su creatividad, quiénes son ustedes en cuanto a estos temas importantes y qué quieren ser. Yo solía enseñar una clase, espero que esto también se traduzca. Era una clase de diseño y el primer día de clase de mis estudiantes, ellos tenían que escribir su epitafio. ¿Qué querían que dijeran acerca de ellos al final de sus vidas? Eso es lo que ustedes están haciéndose a sí mismos. Ese es el último proyecto que ustedes van a tener, es el diseño de una vida. Entonces, la educación. Esta es una manera de pensar acerca de la educación. Simplemente una serie de casilleros. Ustedes salen, tienen su título, por ejemplo, en economía, sociología, química o lo que ustedes quieran. Y eso es todo lo que van a hacer. El Papa Francisco, en la encíclica, hablaba de cambios integrales, cómo se conectan estos cuadros, estos casilleros, todas estas casas de palomas. Ustedes salen con un sistema integral, nivel, una comprensión del mundo. ¿Qué tiene que ver la economía con el cambio climático, la política con la ética? ¿Se entiende lo que dice? ¿Se entiende? Entonces, tienen que generar sentido en un mundo para que sea relevante en esta crisis del cambio climático. Tienen que ver el mundo como, y así los sistemas como un patrón durante largos periodos de tiempo. Acá tenemos. Esto fue un discurso que se hizo en la clase de graduación en la Universidad de Toronto hace unos años y el punto que el orador estaba tratando de hacer, que no era yo, era sencillamente que la mitad que se les ha enseñado está mal, pero nadie sabe qué mitad. Entonces van a tener que descubrir esto. Se han convertido en pensadores, pensadores del sistema y se han convertido en éticos. El Papa Francisco nos carga esto a ustedes y a mí. Y hay otra manera de ver la universidad, no solamente como microgrowers, como en la Universidad de Arizona. La universidad es un lugar donde ustedes llegan y obtienen una carrera y tienen cierto conocimiento, hacen una práctica, tienen dinero, están felices, después se jubilan y después mueren. Pero tienen que ser más que eso. Es como nosotros, a partir de ustedes, obtenemos las mejores ideas, cómo nosotros construimos un mundo distinto con gente con distintos corazones y diferentes capacidades y diferentes esperanzas y sueños. Entonces, este desorden ecológico es lo que tenemos. Sí pueden ver más fácilmente esto en el cambio climático, pero también lo pueden ver en la pérdida de especies. La mitad de las especies en la Tierra van a desaparecer muy probablemente con las tendencias actuales para finales de este siglo. Van a ver que tenemos una acidificación del mar, es la acidificación más rápida que hemos tenido. Pueden verlo en la pérdida del terreno, de los biorecursos, pero este tipo de desorden parte acá. Es un desorden que comienza con cómo pensamos, con el rol humano en el mundo natural. Es una crisis que hemos vinculado y nosotros hemos entregado educación para mejorar su capacidad de pensamiento. La pregunta entonces es si podemos en realidad hacer esto. Y después, todo lo que ustedes aprenden en la universidad, todo, se relaciona de alguna manera a la ecología, al ambiente. Entonces, por enseñar cualquier disciplina en donde esté el ambiente, ya sea enfermería, ingeniería, medicina, sería algo que pasa en su cuerpo, pero el cuerpo no estaría relacionado a este cuerpo grande que nosotros llamamos tierra, que sería el ecosistema, o la economía. Si es que aprenden economía, la naturaleza no se ingresa, aprenden algo, pero solo que está mal. Aprenden que la naturaleza no es irrelevante en el campo de la economía. Entonces, la conclusión de esto es que esto se toma de Carl Heinrich Roberts, que trabaja en la salud y el ambiente. Pero esto es una crisis de sistemas. Y no deben salir de esta universidad o de mi universidad en Cortland o de cualquier lugar sin entender el mundo como un sistema, como interconexiones durante el tiempo. Así podremos solucionar cualquier problema que nosotros tengamos en el tema de clima, lidiando con solamente un cuadro que podemos ingresar en la malla. Estos son sistemas, pero los sistemas tienen patrones de comportamiento. Por ejemplo,
tenemos las provisiones, etcétera, en economía, pero hay que comenzar a pensar como un pensador de sistema, la interrelación de las cosas y las cosas que pueden hacer una espiral que se sale de control y pueden ir hacia abajo, pero también podemos revertir estas dinámicas para que puedan subir y puedan mejorar. Podemos crear círculos virtuosos. Y el Papa Francisco, en la encíclica del Papa Francisco, él habla de integral. Creo que esto es una de las palabras más subversivas y radicales en cualquier idioma, porque nos dice a nosotros que nadie, nada, en ningún lugar, nunca puede ser una isla en sí mismo, que nosotros somos una parte de todo lo que ha existido, de todo lo que existe y todo lo que va a existir. Estamos vinculados. Entonces, nosotros tendremos que aprender a juntarnos. Ahora, este es un esfuerzo político, un desafío político. Los mercados, voy a hablar de esto en un momento, pero en los mercados nosotros decimos yo y mío. Y lo que se nos pide, de acuerdo al Papa Francisco, es que digamos nosotros y nuestro, para cambiar el pronombre y vernos a nosotros mismos como un colectivo. Y eso me lleva a la economía. Esto es una parte muy controversial o incendiaria de esta charla, pero quiero hacer algunos puntos. Punto número uno, las leyes que han gobernado la economía, que comenzaron con Adam Smith, digamos, en el 1976, que se llama The World of Nations, con esa obra, el mundo de la biosfera ha estado operando por 3.8 mil millones de años. Y tratar de calibrar estas leyes de economía con la manera en que la Tierra funciona como un sistema físico ha sido un poco un desafío. Entonces no voy a entrar en todo esto en detalle, pero estas son las fallas principales en esta disciplina relacionadas con el cambio climático. Ahora, quiero hacer un punto también acá. El punto es que existen muy pocos accidentes en este mundo. Es más probable que estemos funcionando en de los supuestos con los que estamos pensando que funcionamos. Así que si decimos que el crecimiento económico es la base para un crecimiento en desarrollo, vamos a hacer mucho daño en el mundo. Vamos a hacer daño en el clima, en las especies que van a llegar a la extinción. Pero no son accidentes, es el funcionamiento natural de las reglas que hemos puesto en el sistema. ¿Tiene sentido? Esto no es un accidente. Muéstrenme una economía que se haya construido en base al consumo y a los malls y les voy a mostrar el cambio climático, les voy a mostrar la extinción de las especies, pero eso no es todo. Llegamos acá y decimos que el capital de la naturaleza no vale. Y ponemos un precio en esto, y acá es donde la economía nos puede ayudar. No tiene un precio y lo estamos sobreutilizando. Entonces los economistas, a su gran crédito, lo han dicho por años, que si uno infravalora las cosas, como por ejemplo la contaminación, y sobrecontaminamos, no sé qué está pasando, ahí estamos. Y la creencia, esto es obra de Donald Trump. ¿Podemos volver una? El que esté controlando esto, ¿volver una diapositiva? ¿Posible? ¿Volver? No, atrás, atrás. Eso es hacia adelante. Ahí. Entonces tenemos la creencia de que de nuevo Donald Trump está en todos lados. Está expandiendo América. Tenemos que la tecnología, el supuesto de que cualquiera sea el problema, no podemos solucionarlo con más tecnología. Y después tenemos este pequeño problema que mientras más cosas tengamos, más felices vamos a ser. Ahora, en los Estados Unidos nosotros sabemos que la felicidad, esto se ha estudiado por muchas personas y dicen que la felicidad en Estados Unidos tuvo un peak en 1957. Teníamos mucha más felicidad en 1957 que desde entonces. Era diferente para mí. Yo pasé por otra época, pero eso es otro tema. Entonces, la cantidad de cosas que nosotros teníamos siguió así. Entonces, ahora hay que explicar la diferencia entre la cantidad de cosas que tenemos y nuestro nivel de felicidad. Y no se puede hacer, y todos lo saben. Lo que nos hace felices es nuestro trabajo, nuestros amigos, tener ciertos ingresos, dónde viven, y tener un buen trabajo, y la música, y la poesía, y sus amigos. Esas son las cosas que nosotros hacemos juntos, pero todos lo sabemos ya.
Entonces es un punto de la economía. Nosotros pagamos por sustentabilidad, ya sea que la tengamos o no. Ustedes pagan, se nos dice que no podemos costear, limpiar la contaminación, pero pagamos en diferentes monedas. Entonces las monedas serían la salud, que tenemos el asma, cáncer pulmonar y enfermedades de diferentes tipos, pero ustedes lo pagan. De seguridad, ambiente, estabilidad social, etcétera. Entonces, el ambiente generalmente compensa porque decimos que no podemos pagar. No pueden pagar por esto, van a pagar de una manera u otra. Y después tenemos este pequeño problema. Esto es el informe Oxfam de inequidad mundial. Veamos acá, 62 personas en el... 62 se pueden poner en esta sala y va a sobrar espacio para todos ustedes. Tienen la riqueza de los 3.6 mil millones de los más pobres del planeta. Ellos representan 3.6 mil millones. Y en Estados Unidos serían 400 personas, se pueden poner acá, y ellos tienen mayor capital neto que más de 15.000 personas. Eso no funciona, no funciona así que tenemos inequidad. Es un gran problema. La idea de que los mercados se van a encargar de todo se identificó hace mucho tiempo, y para los que no estén en económica, o si leen, este fue un libro de un escritor, Cal Polanyi, de Inglaterra, que hablaba de la gran transformación y decía, ¿cuál es el caso? Si se hace que el mercado sea el árbitro que juzgue todo lo demás, se va a destruir la sociedad. La Manufacture y Ronald Reagan, ellos creían que no existía tal cosa como una sociedad, solo existía ustedes y nosotros como individuos, pero como individuos nosotros peleamos por lo que existe. Y pasamos de yo, usted, pasamos a nosotros, nuestro. Y eso va a incluir a las futuras generaciones. Y ahora nosotros tenemos que expandir nuestro sentido de identidad. Este es el mensaje del Papa Francisco para incluir toda la vida y toda la vida futura, toda la vida que podría existir en la Tierra. Esta diapositiva está un poco fuera de lugar, pero quiero mostrarle los efectos de la inequidad. Eso viene de un libro que vamos a ver en un momento. Esto dice que los problemas sociales y de salud son peores en los países con mayor inequidad. Entonces, mientras menor equidad tengamos, mayores van a ser nuestros problemas sociales y de salud. Y pueden utilizar estos datos para mostrar lo mismo acerca de la violencia, mortalidad infantil, etc. Nosotros no podemos vivir bien y de manera sustentable o resolver los temas del clima en un mundo que sea tan desigual como el que nosotros creamos, muy rápidamente. Una diferente manera de ver la economía. Esto es el trabajo de Herman Daly. Esto es lo que él llama un mundo vacío, cuando la naturaleza era grande y solamente unos pocos humanos existían en la Tierra y la economía podía ser pequeña. Ahora, este es el mundo ahora. Así que tomamos algo de más o menos la mitad de la productividad neta primaria, las plantas, los ecosistemas. Entonces los humanos ahora tomamos más de la mitad. Lo pavimentamos con malls y estacionamientos y carreteras. Sacamos de la tierra, lo sacamos del mundo natural. Los humanos ahora somos un gran factor. Edward O. Wilson, estudioso de clima en Estados Unidos, él escribió un libro donde decía que hemos tomado la mitad de la naturaleza, la mitad del mundo para nosotros. Acá el punto de esta diapositiva es para hacer el punto de que el crecimiento económico en algún punto se vuelve económico. Entonces la utilidad marginal baja, la desutilidad marginal sube. Entonces, ¿cuál es el punto de avanzar en la economía? Y este punto es que no existe el punto. Existe el crecimiento ineconómico, donde estamos en algunas partes del mundo que necesitamos crecer, pero por ejemplo en los Estados Unidos o en otros lugares no lo necesitamos ya. Esto es una pequeña ideología. El tercer punto. Ustedes, su generación, todos ustedes los estudiantes, tienen que unirse a un esfuerzo global ahora para cambiar el mundo. Estos son estudiantes que están involucrados en Harvard y quieren tratar de desviar a la Universidad de Harvard, que son cerca de 4.000 millones de dólares de inversión, sacarlo de los combustibles fósiles. Este es uno de los primarios. Y los estudiantes están haciendo este cambio. Esto fue una fundación en los Países Bajos que quieren dejar un legado para las futuras
para las futuras generaciones. Ustedes van a vivir esto, pero se va a seguir haciendo peor. Ellos dicen que nosotros no deberíamos tomar decisiones que pongan a los jóvenes en la mesa, sin poner a los jóvenes en la mesa, que son ustedes. Y estos son los que hacen peticiones del clima. Ahora tenemos 2 casos en el estado de Washington, en Estados Unidos, a nombre de los niños más jóvenes, diciendo que este es un problema que nos golpea muy fuerte. Esto daña nuestros prospectos y nuestra vida. Tenemos un derecho de ser una voz en la mesa, en la energía, planificación y las decisiones de medio ambiente también. Este es un grupo en California, en las universidades, que decidieron que las universidades tienen que estar encajadas lo más posible con los granjeros, no importar desde largas distancias. Así que ellos empezaron una universidad de granja, conjunto de negocios con otras universidades. Y esto, por supuesto, es el Papa Francisco. La revolución acá es una donde las personas en la parte más baja reconocen que los gobiernos no es probable que actúen hasta que existe una suficiente presión desde la sociedad. Y la manera es utilizar a estas instituciones de educación, universidades y escuelas para mostrar que esto los afecta a todos ustedes y el conocimiento que ustedes se quieran acá o en cualquier lugar donde se entregue educación debe generar un mundo distinto. Y después soy un profesor. Nosotros firmamos libros y leemos mucho. Acá hay algunas diapositivas de qué deberían ustedes leer. The Long Thaw, el gran deshielo, esto afecta a alguien que yo cité anteriormente. Él dijo que el cambio climático es un problema a largo plazo. El dióxido de carbono se queda mucho tiempo en el ambiente. Es un muy buen libro y está en español. La ciencia del calentamiento global es definitivo. Yo puse mi libro acá solamente por vanidad. Está a la venta por solamente $8 y 50 centavos y 95 centavos. Y este es el libro de Naomi Campbell. Este es mi nuevo libro que va a salir. Y podemos hablar de esto cuando termine la charla. Este es Naomi Campbell. Y uno de los mejores libros en la ética de esto, así que están en filosofía y ética, es este libro de Stephen Gardner. Una tormenta moral perfecta. Y esto es de las futuras generaciones no es algo que uno puede tomar ya por sentado sin análisis y sin pensar en esto. En el lado de la economía, Thomas Piketty, el economista francés, lo que él hizo, Capital, en su título, nos lleva de vuelta al libro de Karl Marx. Y él dijo prácticamente lo mismo, pero él no es un marxista. Dice que es un problema arreglable, pero su enfoque principal es la inequidad. Y como también el libro de Richard Wilkinson, El nivel espiritual, es un libro genial. Y se trata acerca de los efectos de la inequidad. Y acá tenemos el libro de Joseph Stiglitz, El precio de la inequidad. Son libros muy buenos. Háganse lectores, involúcrense, lean, y lean, y lean. Todo lo que puedan encontrar. Este es un tema muy importante. Y ahora, unos pensamientos finales. Esto se trata de ustedes. ¿Qué es lo que hacen? Thomas Merton era un monje trapista y querían ser maestros en todas las ciencias, pero eviten a todo costo una cosa, el éxito. Ustedes deben lograrlo sin llegar al éxito. ¿Qué es lo que dice él acá? Él era un monje trapense y uno de los héroes del Papa Francisco. ¿Qué es lo que dice acá? Es, hagan que su vida esté primero. Encuentren una carrera después. Pero esto es como un caballo tirando de un carro. Pongan el carro y el caballo en la dirección correcta, en la posición correcta. Respondan al llamado de la vida, algo de por qué están en el planeta, por qué están en la Tierra. Y como un campo, pueden encontrar qué es importante en el mundo. Utilicen el Papa Francisco como una brújula, no es una carrera. Tienen que ver qué es importante en este mundo. Entonces, sin importar lo que hagan algo que realmente importe. Escriban su epitafio, qué diferencia quieren hacer en el mundo. Y creo que pueden hacer algo muy, muy grande. Pensamientos finales, la sustentabilidad
es una palabra muy complicada y nadie realmente sabe qué es lo que significa, pero en nuestro corazón nosotros creemos que es sencillo. Entonces, ¿cómo aseguramos la longevidad del ser humano, de la empresa humana en el mundo? Nadie sabe, por seguro, y nadie puede asegurar que la empresa humana lo va a lograr al final. Así que ustedes son apostadores, están en Alpha Centauri o en eh, una parte donde se hacen apuestas a nivel intergaláctico, no van a apostar mucho en los Homo sapiens, nosotros teniendo éxito. Yo lo haría, yo creo que podemos. Pero creo que tenemos que reaprender algunas sanciones antiguas y lecciones de jugar de manera justa, tomarse la mano cuando crucen, compartir, limpiar el desorden. Todo esto es un libro de Robert Fulghum que está al final de esta diapositiva. Y lo último, yo diría que es esto en cuanto al Papa Francisco, en cuanto a los desafíos de la sustentabilidad y el cambio climático en particular. ¿Para qué es la educación? El gran desafío de nuestra época es qué diferencia ustedes van a hacer, qué diferencia nosotros podemos hacer en la educación superior en cuanto a esta crisis. Y no es solamente una crisis del planeta, como lo dijo el Papa Francisco, es una crisis humana. El calentamiento del planeta es un síntoma de problemas humanos más profundos. Creo que podemos hacer una gran diferencia. Muchas gracias por su tiempo y es genial estar acá. Gracias. Hola, usted habló acerca de estos problemas profundos de la sociedad moderna, como los problemas tecnológicos, como usted mencionó mucho que estos problemas son trascendentales para la humanidad y las preocupaciones están al lado de nosotros y estos son como vernos a nosotros como humanos ¿Cómo usted cree que esto va a atacar? Si es que está atacando de alguna forma como un problema más profundo. Yo, la verdad, no sé que nosotros necesariamente somos avaros o usted está describiendo la vista común general de los humanos, pero hay una visión que ha estado conformada mucho, o sea, ha sido formada mucho por la publicidad. No sé cuántos ustedes están expuestos a la publicidad, pero en Estados Unidos las personas están expuestas a 5.000 publicidades diferentes todos los días. Ellos nos dicen cosas muy simples. Si usted lo quiere, cómprelo. Si lo hace sentir bien, hágalo. Toma como prioridad número uno usted mismo, pero toma más o menos 500.000 millones al año para poder llevar esa publicidad. No creo que esto sea nosotros como un todo. Yo creo que esto es una parte de nosotros. Podemos ser avaros, pero el punto de la religión, el punto de la educación es que nosotros podemos ir en un lado muy distinto a este. Quiero explicar un poco el altruismo que está hay mucha literatura acerca del altruismo y por qué algunas personas se sacrifican por otras personas. El supuesto es que solo lo hacemos nosotros si solamente hay una relación próxima en términos de parentesco. Yo no creo en eso completamente. Y yo creo que incluso si es que yo lo hiciera, y su punto es un gran punto, muchas gracias por poner esto sobre la mesa, pero incluso si lo hiciera, yo creo que tenemos como especie crecer hacia un estado más maduro. Y como especie, ¿qué es lo que usted dice de una especie que se cría, como lo especifica Donald Trump? ¿Qué podemos decir? Los humanos potencialmente podemos ser muy amplios, los potenciales humanos pueden ser muy amplios. De todas maneras, muchas gracias por poner esto sobre la mesa. Yo creo que somos mejores que esa visión convencional de los humanos. Todos ustedes tienen amigos y ustedes hacen cosas por los amigos que son extraordinarias. Cuando ellos están enfermos, los ayudan. Si tienen un accidente, usted ayuda.
algunos de ellos pueden tener hijos y para estos hijos usted puede decir, hacen cosas mucho, mucho más allá, como si fueran sus propios padres. Si sus hijos están enfermos, los llevan al hospital y usted pregunta, bueno, ¿por qué te está preocupando por mí? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que puedes hacer por mí después? Usted simplemente no lo pregunta, simplemente lo lleva al hospital. De todas maneras, gracias por su pregunta. Gracias. Thank you. Thanks. I would like Me gustaría saber su opinión acerca de las metas nacionales que se están estableciendo en algunos países acerca de la huella de carbono y de la neutralidad del carbono. ¿Y qué es lo que cree usted que vale más la pena y que es muy importante para poder implantar en todos los países, particularmente en regiones que son muy vulnerables a los desastres naturales como Latinoamérica o desastres nacionales como Latinoamérica? ¿La planificación en qué sentido? Disculpe un minuto. ¿Los países se pueden planificar para el cambio climático? Para la neutralidad de carbono. Permítanme ser franco. Estados Unidos es el responsable de más o menos 26 a 28% de la presencia de carbono en la atmósfera. Eso es nuestra responsabilidad. Nosotros estamos catalogados como los mayores emisores de carbono en el mundo. Esto se ha transformado en un problema muy complicado para nosotros. En Estados Unidos las emisiones promedio por persona al año son 22 toneladas. Tenemos que hacer cambios mayores. Se están haciendo, la huella de carbono ha caído, no lo suficientemente rápido, pero está cayendo, está bajando. Si ponemos esto sobre la mesa, Estados Unidos tiene responsabilidad para liderar este tema. En la planificación, yo creo que el mundo desarrollado es parte de lo que tiene que ver la COP21. El mundo tiene una obligación que no ha sido cumplida completamente, pero tiene una obligación de ayudar a otros países, Estados Unidos, a otros países a hacer una transición hacia un futuro bajo en carbono o cero carbono y de forma que se expanda y tener una dinámica internacional completamente nueva. El poder militar no se utiliza mucho en este tipo de mundo. Yo he pasado por acá para decir que necesitamos cosas para poder igualar los esfuerzos. Muchos países tienen que emerger, los grandes países que tienen emisiones más bajas de carbono y la forma en que lo han expandido. En África, por ejemplo, hay tecnología que nos ha ayudado, que no necesitamos los cables telefónicos en África. En algunos casos no necesitan las líneas de transmisión eléctrica porque la generación de energía in situ hay tecnologías que permiten eso de forma mucho mejor. Y si entiendo su pregunta, yo creo que las cosas se tienen que nivelar hacia abajo y una redefinición de qué es lo que significa ser próspero. Esto significa, creo yo, establecer límites en la riqueza. En Estados Unidos, el norteamericano más rico probablemente tiene 70 o 17 mil millones de riqueza y tiene riqueza mucho más que el 90% de todo el mundo. Eso no funciona. No necesariamente tiene que establecer límites entre el comportamiento y el desastre. Tiene que mantener las cosas dentro de estos límites. Algunos países, los más pobres, más o menos 110 países necesitan cambiar dramáticamente. Los países ricos necesitan emerger dramáticamente. Los países ricos necesitan nivelar su nivel de ingresos y necesitan distribuir a la infraestructura pública.
Esto es lo que yo propongo. Y está muy cercano a lo que yo creo que Bernie Sanders dijo o ha estado diciendo en la política norteamericana. No sé si es que respondo a su pregunta o no, pero yo creo que tiene que haber un régimen internacional completamente distinto que se nivele de distinta forma. Hay muchas partes en el mundo que tienen que crecer. Tenemos que construir infraestructura, edificios, escuelas para hacer las economías viables en algunas partes que son subdesarrolladas. Esto, cuando ustedes llegan al punto de que las utilidades de Marshall ya no son útiles para crecer, ya no necesitamos más malls en Estados Unidos, por ejemplo. No necesitamos más autos en Estados Unidos. Necesitamos transporte público, necesitamos salud para más o menos 20 millones de norteamericanos que no tienen salud. Necesitamos una transición lo más rápida posible a un futuro bajo en carbono. Pero estas son los tipos de cosas que necesitan inversión pública. Pero el punto es que los fundamentos del mercado hablan de la riqueza como si fuera riqueza privada. Es mi dinero, etcétera, en lugar de riqueza pública, nuestros parques, nuestro sistema de salud, nuestras calles, las cosas que nosotros poseemos como comunidad y que se pueden pasar a las generaciones futuras. Lo que estoy diciendo, y esto me califica me califica para siempre para poder ir a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, así que me estoy mudando a Chile. Muchas gracias por su pregunta. Profesor. Yo quiero hacer una pregunta en español. Tengo una pregunta acerca de las metas mundiales que tenemos en materia de educación. Desde el 2011, que se declaró el decenio de la biodiversidad, sobre las metas Aichi, la ONU declaró que era meta mundial que a 2020 todas las personas del planeta tuviesen conciencia del valor de la biodiversidad y de los pasos que deben seguir para usarla de manera sustentable. Ello nos ha provocado reacción en educación porque tenemos que educar en valores, siendo los valores como una alternativa para aportar a que este cambio del que usted habla se genere. Agradezco que haya hablado de la equidad como uno de esos valores, pero me gustaría consultarle qué otros valores considera usted prioritarios que incluyamos en la educación de hoy para promover ese cambio. Bien, la pregunta es ¿qué valores requeriría para promover el cambio? Si usted es creyente en la Biblia, y todos los católicos lo son, yo creo, el libro del Deuteronomio, el escritor del Deuteronomio nos pone ante nosotros, que nos pone en la vida y la muerte, y escogemos la vida, y que nuestros niños pueden vivir a continuación. Pero esto requiere que nosotros entendamos qué es lo que crea y qué es lo que soporta la vida, que apoya la vida. La economía que hemos construido es mayor parte, y el Papa Francisco lo dice muy claramente en su encíclica, es una economía de las cosas, es una economía de cosas vanas. Eso es muerte. La vida es cosas radicalmente distintas. Esto es en biología, en ecología, y es muy fundamental en todas las disciplinas. Y cuando yo comencé en la universidad y comencé con la economía, cómo el mundo funciona como un sistema físico, como un sistema biofísico primero, y luego la economía calza dentro de este marco. Todo lo demás lo que hacemos se ve apoyado en este marco. La centralidad de la vida. El primer valor yo creo que es que usted ha escogido apoyar la vida. Es compasión, tener un buen corazón y entender cómo funciona el mundo de manera socialmente relativa a la forma que funciona la biofísica, de forma biofísica. No estoy seguro si es que esto
se puede añadir, pero yo creo que la encíclica del Papa Francisco dice mucho mejor lo que yo quiero decir, del sentido de la compasión, de juntarnos. En el idioma político hablamos de solidaridad, pero todo lo que queremos decir es el sentido de nosotros, todos juntos, todas las plantas, todos los animales, todas estas empresas, toda esta empresa de la vida. Si usted escoge entrar a una carrera o una vida para poder defender la vida, y este es el derecho a la vida de existir con toda su biodiversidad, con todas sus diferencias, con todos sus defectos, yo creo que usted tiene que comenzar a cultivar un corazón compasivo para poder actuar sobre eso, sobre esa creencia. ¿Tiene sentido todo esto para usted? Muchas gracias por su pregunta. David, ¿cuándo las universidades comenzó a hacer las cosas mal, produciendo estos robots disciplinarios? Y aquí, ¿cuáles son las 3 cosas que tú harías para poder hacer que esta universidad fuera más sustentable? Eso es una oferta de trabajo, ¿no? Tienes que preguntarle a Guillermo Marshall. Ok, hablamos acerca del salario, pero bueno. Bien. Tenemos 2 horas más para hablar, ¿no? No puedo hablar acerca de Chile, pero en Estados Unidos y en Europa, el modelo de la Universidad Germánica viene de Alemania y fue también replicado en Oxford y Cambridge, y fue replicado también en Estados Unidos. Estados Unidos tiene otras presiones. Harvard, Yale fueron fundadas como escuelas religiosas para poder profundizar en la educación cristiana y producir personas críticas a ese respecto. Yo no creo que haya un punto. Usted puede ver un calendario y decir, bien, en septiembre, el 8 de septiembre de 1947, yo creo que usted puede hablar de rutas y supuestos de largo plazo que fueron construidos en el currículum. Y la idea de que tenemos de las universidades germánicas, Johns Hopkins, Oxford, Cambridge, Caltech y otros lugares, es que la universidad sirve como una empresa denominada progreso. Pero el progreso nunca fue definido, y el progreso y el crecimiento se transforman en uno. El progreso tiene que ver con hacer crecer la empresa humana, no habla acerca de su elegancia o de su calidad, simplemente de su crecimiento. Y luego yo creo que el desglose, y parte de esto es porque para ser una persona que aprenda, para ser un aprendiz, nadie puede ser un maestro en el mundo de la literatura, mundo social, de las ciencias, es demasiado. Y no hay lugar en mi universidad en que haya una función integral. El Papa Francisco habla acerca de la integridad y estas palabras están interrelacionadas. No tenemos ninguna forma de juntar estas 2 cosas. Y un poco lo que Karen Waters estaba hablando el otro día, no hay una función, no hay una persona, no hay una agencia. Dice, tomemos este conocimiento de acá y este conocimiento de acá y juntémoslos. No hay una gran conversación. Y yo creo que la sustentabilidad es un desafío de repensar toda la empresa educacional. Y yo podría ser ridículo que yo lo dijera. Yo lo que quiero hacer aquí, tengo problemas en mi propio país, pero de alguna forma, de distintas maneras, tenemos que tener una gran conversación. Sí, la sustentabilidad, que es una palabra muy grande y nadie sabe exactamente qué significa, pero ciertamente incluye a la humanidad, las humanidades, a todas las ciencias sociales, incluye también gran parte de las ciencias políticas, incluye la mayor parte de las ciencias, pero la ciencia nos puede decir qué tan mala es. Podemos medir el dióxido de carbono en la atmósfera, la extinción de las especies, etcétera, pero no nos dice por qué lo hemos hecho. Para poder entender el por qué tenemos que ir a las ciencias sociales y eventualmente tenemos que volver a las humanidades. Alguien podría decir que
la raza humana tiene una picazón infinita y que nadie quiere rascar. Pero, ¿qué es lo que nos hace distintivamente diferente como humanos? Tenemos algún pensamiento, pero esto es una gran conversación. Yo no sé cuál es. También tiene que ser una conversación extremadamente entretenida, tiene que ser divertida. Ustedes tienen que hablar de manera espontánea acerca de la sustentabilidad, acerca de los límites, y hay una suerte de caos en una conversación acerca de sustentabilidad, porque incluye todo, incluye toda su vida, todo lo que ustedes han hecho. Si pueden los humanos sobrevivir en este planeta, pueden ser sustentables con este planeta. Y esto es una obligación con otras especies. Es una gran conversación, incluye las artes, la música, la poesía. No debiera ser acerca de la perdición humana. Esto no sé cómo se puede traducir, pero tenemos que tener una suerte de una fiesta acerca de esto. Tiene que ser entretenido, tiene que haber música, celebración y mucha cordialidad. Esto no es simplemente que usted tiene que agitar su dedo y tiene que decirle a las personas qué es lo que tienen que hacer. No, tiene que ser una cosa que sea destacada en el currículum. Y no sé qué más poder decir para poder responder su pregunta. Necesitamos equivocarnos. No sé si es que haya un momento, pero yo creo que tenemos un sentido claro de cómo lo hacemos correcto. Yo quiero decir, nuevamente, no sé cómo funciona su universidad, pero en nuestro caso, su universidad, perdón, pero en nuestro caso en Estados Unidos, para los académicos, las presiones son centrípetas. Usted está poniendo muchas disciplinas. Usted es un académico en Estados Unidos y tiene que saber cómo atar sus zapatos y saber una serie de conocimientos y tiene que ser exitoso. Y lo que necesitamos en sustentabilidad es algo más, un punto centrífugo, algo que tire a todas las disciplinas. Es que las personas que bajen a un juego y ven a una persona que está haciendo neurociencia y cómo me puede ayudar a mí a entender el ser humano y el mundo de mejor manera. Lo que creo que estoy describiendo es algo que se denomina en inglés como una ruptura geográfica. Tenemos miembros académicos que están cruzando estas líneas. ¿Sí? ¿A dónde van? No lo sé. Pero yo creo que puedo envisionar a las universidades, que son lugares más entusiasmantes, que yo creo que típicamente hay grandes excepciones, pero en Estados Unidos yo creo que la educación puede ser aburrida. Yo creo que está dirigida por reglas, está matando a la mente y por muchas razones. Separamos las manos, ¿qué es lo que hacemos en nuestras manos? Muchos de ustedes, personas que aprenden haciendo cosas, algunas personas que aprenden leyendo y pensando. Hay distintas formas de aprender. Pero yo creo que el lugar para hacer lo correcto es comenzar a tener una gran conversación acerca de cuál es el propósito del aprendizaje para hacer crecer la economía o tener una gran carrera, ganar mucho dinero o hacer que la vida sea más llena. Hay una teoría que dice que vegan es la forma más productiva para poder mejorar ser vegano, es la forma de poder mejorar nuestra condición como seres humanos. Si usted me saca a mí de las dietas occidentales, podríamos hacer muchas cosas. Hay unas charlas distintas acerca de esto. Y el punto de la decisión ecológica es que hacer el mundo, que la presencia humana de cierta forma tiene que resolver múltiples problemas sin cruzar a nuevos problemas. Si usted diseña un mundo como ese, usted está produciendo beneficios sin muchas causas. La carne. ¿Cuántos de ustedes comen carne? Por favor, levanten su mano. Sí, varios. Bien. Y déjenla. Comer carne. Y tengo que admitirlo, yo no como todo lo que se me ponga enfrente, pero comer carne en grandes cantidades provoca que sus arterias se
bloqueen, hacen que ustedes se luzcan más gordos, y también la forma en que se cría la carne en Estados Unidos son operaciones de confinamiento, son campos de concentración para las vacas. Y cuando usted concentra a todos estos animales en pequeños espacios y tienen que alimentarlos con muchos antibióticos, tiene que alimentarlos de manera artificial y tienen vidas terribles y miserables. 90% de las vacas que se han contado están están en campos de concentración. Yo podría cambiar la dieta y yo creo que la dieta vegetariana es mucho mejor para ustedes, la dieta vegana también es mejor, pero estamos comenzando a entrar a una realidad ecológica en términos de dieta. La comida está tan empaquetada ahora, pero no necesariamente debe estar empaquetada en 2 o 3 décadas. Nos vamos a quedar sin agua. El cambio climático significa que la principal zona agrícola en Estados Unidos va a cambiar hacia el norte, hacia Canadá. No ahora, pero pronto. El suelo va a ser un suelo menos rico y va a tener la misma abundancia que tienen Nebraska y Kansas. Tenemos que cambiar las dietas en algún punto. Y muchas gracias por hacer esa pregunta. ¿Qué es lo que usted come? Es un acto político. ¿Cómo come? Es político, es como todo lo que usted hace. Así que tengan cuidado con ello. Soy estudiante de Biología Marina y también de Educación. A mí a futuro me interesa mucho realizar educación y difusión sobre el cambio climático. Y en mi centro de práctica, o sea, en el colegio donde estoy haciendo la práctica, inventé una serie de proyectos sobre que los niños en high school y en secundaria se den cuenta por medio de un juego su comportamiento egoísta y la sobreexplotación de los recursos, basándome en la tragedia de los comunes. Primero que todo, como que le hago desarrollar un juego que ellos no se hablan entre ellos, entonces van a intentar de sobreexplotar un recurso por medio de su comportamiento egoísta, y posteriormente yo le cambio la regla del juego a ellos, en donde se deben que poner de acuerdo para no sobreexplotar recursos y poder sobrevivir, y poder que el juego dure más en el tiempo. Mi pregunta es, ¿qué consejo me daría usted si estoy bien encaminado a lo que estoy haciendo en mi proyecto, como realizando juegos para realizar una mejor sustentabilidad en los colegios? Y alguna sugerencia al respecto de esto. Muy bien, entendí una parte. ¿Este es un profesor? Sí. O sea, Yes. estoy estudiando pedagogía. I am studying pedagogy. Y estoy haciendo prácticas And I'm doing an internship in a school, and in the school I'm doing several projects sobre juegos basados en la tragedia on de los games comunes. based on the tragedy of the commons. Muy bien. Sí, entendí la pregunta, no entendí la primera parte, pero sí lo entendí bien, y esto es parte de la charla que voy a dar mañana. Imaginen que todos los niños, todos en la Tierra que van a colegios que están alimentados por energía solar, imaginen que todas las escuelas eliminan todos los desechos, no existen desechos en el agua o que ningún material sólido de desecho salga de la escuela. Imaginen una escuela donde gran parte de la comida se cultive en la misma zona y eso sea la norma en donde eduquemos. Imaginen a los jóvenes que salen de las escuelas y entienden la ecología y termodinámicas y algo acerca de arquitectura, cómo nosotros hacemos diferentes cosas. Imaginen las escuelas que sean laboratorios de una manera muy distinta de vivir. Entonces, de una manera que, si entendí bien la pregunta, es cambiar la arquitectura en el diseño de las escuelas y hacerlo de tal manera que las escuelas sean lugares donde ustedes vean los cambios que nosotros queremos hacer en el mundo. Y es que sea la norma, es solamente en la manera en que las cosas se hacen. Y no sé si eso responde a la pregunta. ¿Cubrí eso lo suficientemente bien? Pero gracias. Y creo que antes mi esposa está en una escuela primaria, trabajando ahí. ¿Algo más que me quieras decir? ¿No? Y están comenzando muy temprano con los niños.
que se acostumbren a la jardinería, los animales, las plantas, el suelo, la naturaleza. Si se introduce la naturaleza a los 25 años es algo extraño para la persona. Entonces tenemos que ver cómo reintegrar los sistemas naturales en todo lo que hacemos. Entonces por eso la arquitectura de paisajismo, por ejemplo, diseño de estos lugares, se están volviendo muy importantes las escuelas. Pero muchas gracias por la pregunta. Quisiera hacerle la siguiente consulta. Escuchándolo, me recordó a un destacado neurobiólogo chileno, Francisco Varela, quien también proponía la revalorización de la experiencia, la empatía, el valor del humano y otras situaciones. Sin duda el tema de la sustentabilidad es un tema que trasciende las distintas áreas, carreras y etapas de distintas personas. La educación es sin duda, creo yo, la base para poder implementar distintos tipos de políticas públicas, tanto privadas, que puedan propender al mejor aprovechamiento de los recursos productivos que nosotros tenemos. En este sentido, de acuerdo a su experiencia, ¿existe algún gobierno o alguna experiencia local en el mundo que haya podido enfrentar el tema de la sustentabilidad y la educación ambiental desde los inicios? Cuando hablo de los inicios, me refiero a la educación inicial, de la educación que tienen los niños de 0 a 5 años, puesto que creo que ahí existe una dirección importante que tomar. Y muchas gracias. To take, and thank you very much. Muchas gracias por la pregunta. Los gobiernos generalmente son tardíos en este tema, pero déjeme decirle unas cosas. El gobierno hace algunos años el gobierno de Bután lanzó un programa que se llamaba Felicidad Nacional. No sé si tuvo éxito. Estuvimos ahí. Sería bueno saber cómo afectó la educación hace algunos años, pero fue un esfuerzo de reenmarcar lo que es la educación. Y por supuesto que la paradoja, cuando nosotros estábamos en Bután, era que había que volver a tener estas reuniones acerca de sustentabilidad y educación para la felicidad. Volvimos a la habitación del hotel y la mayoría de la publicidad venía de India y hablaban de este tsunami de publicidad, de los gadgets tecnológicos, etcétera. Entonces la felicidad nacional colisionaba con un esfuerzo de crear más necesidad y más deseos. Y por supuesto el mercado no apunta a resolver las necesidades, sino que a expandir la necesidad. No creo que en Bután haya tenido éxito, ya que esta es una isla en un gran mar de incomodidad humana entre gobiernos y necesidades. Lo que me gustaría decir es que la mayoría de lo que yo creo que veo o he visto en los últimos años, creo que como exitoso, son esfuerzos a niveles locales para que los niños vuelvan a tener contacto con la naturaleza. Hay un escritor, Richard Louv, L-O-U-V, de los Estados Unidos, que ha escrito mucho acerca de reconectar a los niños con los sistemas naturales. Y ahora hay diseñadores tomando estas ideas y comenzando a diseñar diferentes hábitats. Entonces todos tendrán acceso a agua, madera, bosque y naturaleza. Y eso ha tenido mucho éxito. Pero si entendí la pregunta, no creo que exista ningún esfuerzo nacional que haya tenido tanto éxito como muchos de los esfuerzos pequeños que se están haciendo. La mayoría de las ciudades ahora tienen, la mayoría de las ciudades, las grandes ciudades, tienen coordinadores de sustentabilidad. Su función es comenzar a hacer estas cosas. La mayoría de las escuelas en los Estados Unidos tienen educación ambiental de algún tipo. Están tratando de integrar a los niños con el mundo natural. Y déjenme decir esto es un poco contrariador. A medida que nosotros aumentamos en el termostato de la
tierra, nosotros tenemos más caprichos. Y las presiones de volver bajo techo vuelven. Hace mucho calor afuera, hay más tormentas, tenemos más problemas. Así que el mundo del electrónico en lo que nosotros vivimos, ahora vivimos con iPhones, en realidad simulada. Esto va a ser mucho más atractivo mantenernos dentro de la casa que salir de la casa. No sé cuáles son los números, pero en los Estados Unidos los números muestran que los niños que van a los parques está bajando. Y la razón, yo creo, tiene mucho que ver con el hecho de que es genial estar en el iPhone o lo que sea. Entonces, la cantidad promedio la cantidad promedio de horas por día que los niños pasan frente a una pantalla de algún tipo son 9 horas al día. Y no hemos aumentado la cantidad de horas al día, así que son 24 siempre, y 9 de 24 es una gran cantidad. Y esto significa que ese es tiempo que ellos no están aprendiendo acerca de dónde están en el hábitat y en el mundo natural. Pero gracias por la pregunta.